Muy buenas tardes. Disfrutando de la lluvia en esta ocasión. Sí. Lindo estar abrigados al calor de la estufa a leña cuando afuera está lloviendo. Me gustan mucho las tardes de lluvia. Bueno, a los efectos de poder aclarar a los amigos que nos siguen por YouTube, vamos a explicarles que en el bloque anterior cerramos la transmisión, no se transmitió en vivo porque estábamos teniendo una consulta de un caso clínico de una persona real. Y a los efectos de preservar un poquito la privacidad de la situación y demás, si bien la señorita que estuvo perfectamente dispuesta en hacerlo en grupo, nos pareció oportuno no sacar esto al aire, ¿sí? Así que esta es la razón por la que quienes nos están siguiendo en YouTube no tuvieron la segunda parte del primer bloque y la del segundo, porque el caso se extendió tomando los dos bloques. Pero ahora vamos a continuar y en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de salud mental y la ley de la vida. Sé que hay acá también psicólogos, psicólogas, varios que trabajan en salud mental, y creo que es necesario también tocar este tema. Y los que no trabajan en salud mental, de seguro o han ido a un psicólogo o a hacer psicoterapia o van a ir, o tienen un amigo que ha ido. Y si no tienen ningún amigo que ha ido, de todos modos los conceptos nos van a ayudar a reforzar la verdadera causa de la enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Esto lo vamos a pasar. ¿Qué hemos concluido en lo que venimos viendo desde el miércoles, jueves, hoy ya viernes? ¿Cuántas causas de enfermedades hay? ¿Una o muchas? A ver, escucha. ¿Cuántas causas? ¿Hay una causa o hay muchas causas de enfermedades como causa última? Una causa, ¿sí? Una causa de enfermedades. ¿Y será entonces que la clasificación entre enfermedades físicas y enfermedades mentales es apropiada? ¿Qué piensan? ¿La causa de las enfermedades mentales será diferente de la causa de las enfermedades físicas? No, porque todas comienzan allá arriba de todo, ¿sí? Las enfermedades mentales, lo que ocurre es que nos afectan del cuello hacia arriba, digo yo, pero sigue siendo cuerpo. Y las otras enfermedades del cuello hacia abajo, pero sigue siendo cuerpo, ¿sí? ¿Las así llamadas enfermedades mentales pueden tener una causa distinta de las demás del cuerpo? No. Entonces, ¿cuántas causas de enfermedad mental hay? Una sola, ¿sí? Los diferentes diagnósticos, ¿sí? Hoy escuchábamos algunos diagnósticos: TDA, AC, TLP, trastorno límite de la personalidad, trastorno del espectro autista. Escuchamos varios diagnósticos que entran dentro del campo de salud mental: esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastornos de pánico que entran dentro del trastorno de ansiedad. ¿Qué valor tienen los diagnósticos, las categorías, ponerle el nombre de un diagnóstico a algo? ¿Qué nos dice un diagnóstico? Pues nos dice determinadas características, determinadas cosas que le suceden a la persona, da una idea de la situación que está viviendo, pero nos dice algo de la causa. Nunca un diagnóstico nos dice la causa. Nos da la suma de signos y síntomas, pero nunca nos habla de la causa.
Por eso insistimos la importancia de hablar y ser claros respecto de la causa. No he presentado aquí la cita, pero creo que la deben saber de memoria. En caso de enfermedad, ¿qué dice la señora White? En caso de enfermedad, 9. lo primero que hay que hacer es indagar la causa y eliminarla. Y después, ayudar o asistir a la naturaleza en sus esfuerzos por deshacerse de las condiciones que le resultan dañinas. ¿Sí? ¿Es importante el orden de las cosas o podemos invertir y asistir a la naturaleza antes de eliminar la causa? Nuestro Dios es un Dios de orden. Lo que va primero tiene que ir primero, lo que va segundo tiene que ir segundo, lo que va tercero tiene que ir tercero. No podemos, si tenemos una carreta y un caballo y queremos que funcione, no podemos colocar la carreta delante del caballo, ¿verdad? Tiene que haber un orden. Y en el tratamiento de las enfermedades necesitamos tener un orden. Identificar la causa, eliminarla y asistir a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las condiciones dañinas. Entonces, ¿cuántas causas de enfermedad mental hay? Una sola. ¿Sí? Sea que sea TLP, o ¿sí? Trastorno límite de la personalidad, como hablamos hoy, sea que sea un trastorno narcisista. Alguien me consultaba también por el caso de una persona narcisista. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En algunos van a resaltar más algunos rasgos, en otros van a resaltar más otros, pero la raíz, todo el embudo llega a un mismo punto. Vamos entonces a analizar, he tomado algunos, no todos, porque si tuviera que tomar todos, estaríamos mucho tiempo. Algunos conceptos de uso muy común en psicología, en salud mental, y que creo que merecen ser revisados. El primero es el de necesidades emocionales. Ya algo hablamos de esto. El segundo va a ser el concepto de autoestima. El tercero, el de relaciones tóxicas. El cuarto, el de resiliencia. El quinto, poner límites. El sexto, perdonarse a uno mismo y a los demás. Y luego terapia cognitivo-conductual. No sé si vamos a llegar a ver los 7, capaz que no. Quedamos por los primeros nomás, pero bueno, vamos a avanzar. Insisto, ¿a alguno le resulta desconocido estos términos? No. Están de moda. Si hay alguien, exacto, están de moda. Si hay alguien que no entiende algún concepto, no se sienta mal, levanta la mano y se lo explicamos brevemente. Pero creo que más o menos son términos que conocemos. El primero ya lo hemos hablado, ¿sí? Necesidades emocionales. ¿De qué se habla en psicología cuando hablamos de necesidades emocionales? De la necesidad de afecto, de la necesidad de comprensión, de aceptación, de acompañamiento, de reconocimiento, de estímulo, ¿sí? Son esas necesidades de nuestras emociones, o sea, pensando de causa a efecto. ¿Necesitamos eso como emociones o esas emociones van a ser el resultado de que nuestras necesidades espirituales estén satisfechas? Si colocamos el nombre correcto, ¿sí? Tendríamos que llamarlas necesidades espirituales, porque eso es lo que necesita nuestro espíritu. Y cuando eso está satisfecho, las emociones que le siguen como efecto van a ser emociones positivas o emociones negativas. A menudo se habla también muchísimo de pensamientos positivos y pensamientos negativos.
Yo sostengo, y no lo incluí aquí en la lista, pero ya que lo estamos trayendo a la mesa de trabajo, los pensamientos tienen solo dos categorías. Los pensamientos pueden ser o verdaderos o falsos. No puedo tener otra categoría. Las emociones pueden ser positivas o negativas, bonitas o feas, digamos, ¿no? Pero los pensamientos no entran dentro de esta categoría porque o es verdad o es falso. La primera evaluación que hacemos de una información es si es verdadera o es falsa. Y con esa información vamos a elaborar pensamientos que van a ser verdaderos o falsos. Cuando después ya entra el estímulo dentro del sistema límbico, que es donde está el aspecto emocional, entonces sí, se liberan sustancias químicas que nos van a hacer sentir lindo, bien, positivo o mal, negativo, ¿sí? Pero nuestros pensamientos son o verdaderos o falsos. O esto es verdad o esto es mentira. Y ahora viene la pregunta. Cuando tenemos emociones negativas, ¿qué emociones negativas conocen? Ira, enojo, tristeza, celos, rencor, wow, ¿cuántas son? Envidia. Bueno, sí. Cuando tenemos emociones negativas, ¿qué me está diciendo esa emoción negativa que estoy teniendo acerca de mis pensamientos? ¿Que mi pensamiento es verdadero o es falso? Depende de la causa, porque las emociones de alguna manera se sienten producto de un pensamiento, pero la emoción es, o sea, surge, y probablemente la rabia, el enojo están ahí porque de alguna manera nos defienden de algo. Cuando alguien siente, no sé si... No, es que es para... Para que se escuchen en YouTube. Que prácticamente la emoción, si yo siento alegría o siento rabia, simplemente es la emoción producto de algo, que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces la causa de mi pensamiento puede depender, pero la emoción existe nada más. La emoción siempre viene antecedida de un pensamiento. No puede haber una emoción sin que haya un pensamiento previo. Primero ¿sí? el pensamiento. Ahora, cuando tenemos angustia, ira, enojo, celos, envidia, ¿somos libres? No. ¿Nos sentimos libres o nos sentimos atrapados por eso? Nos sentimos atrapados, no tenemos libertad cuando tenemos esas emociones. ¿Y qué nos dice la Biblia? La verdad nos hará Libre. ¿sí? Por lo tanto, las emociones, la verdad, un pensamiento verdadero, la verdad nunca puede dar lugar a emociones negativas. Toda vez que tengamos emociones negativas, tenemos que saber, y esto tiene que ser el semáforo, que nuestro pensamiento está siendo engañado por nuestro corazón. ¿Sí? Es un muy buen termómetro, porque las emociones vienen antes que los síntomas físicos en general. Es lo que más rápido aparece como respuesta a un pensamiento. Después aparecen los síntomas físicos. Pero las emociones, si estamos atentos a ellas, si tenemos rabia, seguro que el pensamiento es falso. Y tenemos que buscar por qué caminito me está llevando el engaño para detectarlo y eliminarlo lo antes posible. Vuelvo a dar el ejemplo, porque ya lo mencioné, traigo de vuelta el ejemplo de mi enojo y mi yugular bastante acrecentada en el caso de la señora a la que yo le llevé el perrito y ni siquiera me dijo gracias. ¿Sí? ¿Qué emociones tenía yo cuando la señora me dio la espalda y me rechazó? Enojo. No llegué a ira, pero enojo,
rabia, decepción, ¿sí? Impotencia, de todo, ¿no? O sea, no me detengo a ponerle mucho nombre, pero cosas muy feas. ¿Mi pensamiento era verdadero o era falso? Falso. Mi pensamiento era falso. ¿Estaba operando el pensamiento tú eres Dios ahí? Sí, porque yo quería que la gratitud fuera para mí. Yo no estaba enojada con la señora porque la señora no le agradeció a Dios. Yo estaba enojada con la señora porque no me agradeció a mí. Y la gratitud, ¿qué dice la Biblia? Gracias sean dadas a quién en todo. A Dios. Pero yo la quería para mí. Nuestros pensamientos, nuestras emociones negativas son un buen termómetro para que veamos, antes de que pasen a mayores, para que chequeemos nuestros pensamientos a ver si estamos en la verdad o estamos en el engaño. Aún las emociones de tristeza ante la muerte de un ser querido. ¿Qué nos están diciendo? Que al menos en ese momento, mientras estamos con esa tristeza o ese llanto, estamos pensando en el reencuentro, o sea, estamos teniendo en mente la verdad de la resurrección o del reencuentro o no. En ese momento nos olvidamos, ¿verdad? Bien. Necesidades emocionales. No hay, insisto, no hay problema con usar los términos, ¿sí? Yo de hecho los uso, y los uso mucho, y a veces hablo de las necesidades emocionales, sobre todo cuando uno habla en ambientes que son más seculares, donde por ahí se puede tender a mezclar lo de espiritual con otras cosas. Donde puedo trato de usar el término correcto, necesidades espirituales. Si no, no importa, el nombre que le damos no importa tanto, ¿no? Dios nos va a dar a todos un nombre nuevo. Así que el nombre que le asignamos no importa tanto, pero al menos que tengamos claro en nuestra mente que aquellas cosas que comúnmente se le llaman necesidades emocionales son las necesidades del espíritu del ser humano. Y entonces es mucho más fácil que la persona entienda que hay un Dios que lo va a llenar, ¿no? Más que llenarlo en los seres humanos. ¿Y acá? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, un segundito. No me avanza esto, no sé si... ¿O capaz acá? Ahí está. Sí. Jesús lloró y él se supone que él sintió tristeza cuando lloró. ¿Por qué la tristeza es negativa? ¿Por quién lloró Jesús cuando lloró? ¿Por sí mismo o por la incredulidad de los demás? Por la incredulidad de los demás. ¿Y por qué lloramos nosotros cuando lloramos? Por nosotros mismos. ¿Existe entonces un llanto por el otro? Exacto. ¿Y ese no sería negativo? No, claro que no. En Jesús las lágrimas fueron siempre por pena por el otro. Pero nosotros cuando lloramos, es pena por nosotros mismos. Y la pena cuando sintió que el papá lo había desamparado era por él. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era por él, ¿cierto esa? No puede haber sido por él. Yo creo que estaba teniendo en mente el bien de todo el mundo, de toda la raza, porque él estaba siendo el representante de toda la raza humana en ese momento. Y si hubiera sido por él, hubiera sido un pensamiento falso. ¿Sí? Todo pensamiento de lástima por mí misma tiene que venir del engaño del corazón. ¿Sí? Como un falso positivo.
Entonces, ¿las emociones tienen un componente físico? Sí, tienen un componente físico, ¿sí? Porque no podemos sentir emociones a menos que los núcleos del sistema límbico, en la amígdala, sobre todo, estén activados. La amígdala cerebral estoy hablando, ¿sí? Entonces, hay un componente físico. Para tener emociones se necesita que ciertos núcleos del sistema límbico estén intactos y que ciertos neurotransmisores se encuentren en cantidades balanceadas. Muchas personas que sufren algún accidente y tienen alguna lesión cerebral, se les desconectan los núcleos de las emociones, ¿no? Y quedan incapaces de sentir emociones, una condición bastante triste, pero tiene un componente físico. Sí. En el caso de cuando yo cometo un error, no soy plenamente consciente de ese error, porque generalmente daño al otro, no me daño yo. Entonces la otra persona viene y me dice, tú me hiciste sentir esto y tú hiciste esto conmigo y estoy muy mal porque tú lo has hecho mal una vez. Entonces eso produce en mí un pensamiento, de una emoción, ¿cierto? Que ¿por qué yo vuelvo a hacer esto y vuelvo a dañar? Esa emoción, aparentemente negativa, ¿debería estar o no debería estar? Sí, el Espíritu Santo nos conduce a cierta tristeza, pero ¿por qué te sientes mal? ¿Por ti o por haber dañado a un hijo de Dios? Por el otro, por el daño, por lo malo que hice. Exacto, pero esa no es una emoción en la que te veas atrapado, porque tú ya tienes la solución para eso. Las otras emociones en las que te sientes atrapado y no eres libre, esas tienen que provenir de un pensamiento que es falso. ¿Sí? Gracias. Hay algunas preguntas en YouTube que están como interesantes. La primera es, dice, Jesús se enojó. Su enojo fue generado por un pensamiento verdadero. Entonces, ¿el enojo puede ser provocado por un pensamiento verdadero? Entonces, ¿qué? El enojo puede ser provocado por un pensamiento verdadero. Sintió santo celo. ¿Qué diferencia hay entre santo celo y enojo? Sintió celo de la casa de su padre, ¿sí? Sintió el celo de que estuvieran, de que el plan de salvación estuviera siendo tan manoseado por la gente. Yo creo que ese celo por la casa de Dios sí es un santo celo y sí proviene de la verdad. Ahora, los celos que tenemos entre nosotros, donde quiero que sea solo para mí y no para el otro, fíjense que aún ese santo celo de Jesús, ¿por el bien de quién era? ¿Por el bien de él o por el bien de la humanidad? Por el bien de la humanidad. Él sintió ese santo celo de que se le estaba privando a la humanidad del verdadero conocimiento de la salvación por cómo estaba siendo manipulado el templo. Era por el bien de los demás y no por el bien de él. Por eso es santo. Es que nosotros vemos, por ejemplo, la palabra celo como una emoción negativa, porque una persona celosa sabemos que como no es buena, pero para Dios la palabra celo debe ser distinta. De hecho dice Dios es celoso. No significa que esté sufriendo por eso, sino porque Él quiere la adoración hacia Él, más que nada también, obviamente, porque le corresponde, porque Él es el creador y no admite a nadie más. Soy celoso en esto. ¿Es celoso porque Él nos quiere solo para Él o porque Él sabe que si tomamos de otros dioses nos vamos a destruir por el bien nuestro? ¿Por quién es el celo de Dios? Por el bien de sus criaturas, por el bien de otros. Nosotros somos celosos por el bien mío, pero Dios es celoso por el bien de sus criaturas. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que comúnmente llamamos necesidades emocionales son
a la luz de los conceptos bíblicos, nuestras necesidades espirituales. ¿Dónde colocó Dios las necesidades espirituales? ¿En el consciente o en el corazón? ¿Somos conscientes de nuestras necesidades espirituales o no? ¿Somos conscientes de que necesitamos afecto, de que necesitamos justicia? Claro que sí, tenemos que ser perfectamente conscientes, ¿sí? Reaccionamos en contra cuando experimentamos algo que es injusto, que es falso, que es falto de efecto. Tenemos que reaccionar en contra de eso. ¿Cómo reaccionar? Porque cuando hay una injusticia, como que uno, al menos a mí cuando enfrento una injusticia, me viene una emoción negativa, me da rabia, me enojo. Entonces, ¿cuál sería frente a algo justo? Pero cuando se comete una injusticia, ¿cuál sería la forma de reaccionar? Ahí está la... a ver si lo... Ahí está la mezcla del... Ahí está el quid de la cuestión, ¿sí? Porque Dios colocó las necesidades y las necesidades son buenas, ¿sí? Es buenísimo que necesitemos justicia, es buenísimo que necesitemos afecto, que necesitemos libertad, las necesidades son buenas. Sí, una cosita solamente. En el caso de que surjan otras opiniones, vamos a pedir que me levanten la manito para poder acercarnos con el micrófono, porque dejamos a la gente que está en virtualidad colgadas. Oh, sí, por favor. Bien. Muchas gracias. Sí, tengamos en cuenta eso. Incluso vamos a dejarlas para el final, así estamos más atentos y vamos a pasar la clase. Entonces decíamos que las necesidades que Dios creó en nosotros son buenísimas. El problema es que al desconectarse el ser humano de quien es la fuente de esas necesidades, las busca suplir en otros seres y las busca suplir para mí en lugar de para dárselas a otros. ¿Sí? Bien. De las necesidades somos conscientes. De esto ya hemos hablado bastante, ¿sí? ¿Quién regula el modo como las vamos a suplir? El corazón o subconsciente, de acuerdo al funcionamiento establecido por Dios. Si algo es ganancia, le tenemos que decir sí, y si algo nos resulta pérdida, le tenemos que decir no. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Autoestima. No sé si empezar o no. ¿Cómo entendemos la autoestima? Yo he visto esto, y díganme, ay, ¿con quién hablaba el otro día? Alguien de aquí. A ver, ¿quién era? ¿Con quién hablaba de la autoestima? Que me decía que la profesora les decía que tenían que mirarse frente al espejo, la preceptora del colegio, de un colegio cristiano, no me acuerdo quién era que me decía, les decía que tenían que mirarse frente al espejo y decirse, qué linda que sos, qué bonita que sos, qué inteligente que sos, qué buena que sos. Y entonces esto iba a fortalecer, y tantas veces se lo iban a decir que finalmente se iban a creer, y esto iba a fortalecer su autoestima. Como método de sugestión está muy bueno, repetir muchas veces las mismas cosas, ¿no? Es un mecanismo de sugestión. Pero como mecanismo de convicción y de auténtico cambio no está muy bueno. Habiendo estudiado la ley, como lo hemos venido estudiando, ¿sí? La ley básica, la ley fundamental, la ley de Dios, los 10 mandamientos en su contexto de ley. ¿Cuántas acciones puedo hacer para mí mismo en base a la ley? Todo lo que tomo lo doy. Entonces, ¿cuánto es para mí? ¿Cuánto es autocompasión? Autocuidado, auto. ¿Cuánto de auto me permite hacer la ley? Nada. Ojo con todas las palabras que sean auto algo, excepto lo que sea
autoanálisis para buscar el problema de nuestro corazón. ¿Sí? Todos los autos, déjenlos en la calle. Eso significa, vuelvo al ejemplo, tenemos que entender cómo es el tema de la estima. Yo vi también hace un tiempo unos banners, porque era el año, no fue el año pasado, bueno, hace como ya 3, 4 años atrás y quizás más, en que era el año en que las escuelas celebraban o todo el año dedicaban el año a la autoestima. En las escuelas se iba a reforzar el concepto de autoestima. Y el banner que promocionaba a la escuela a través de la promoción de la autoestima, presentaba a la maestra parada frente a su clase, en su salón, los niños sentados en el salón, y entonces estaba el primer alumno, permiso ver, estaba el primer alumno aquí y la maestra le ponía un espejo, y ese alumno, no recuerdo si era un varón o una niña, se miraba al espejo, y el niño en realidad no se lo veía muy contento, pero la imagen que se reflejaba en el espejo estaba tirando estrellitas y con flashes y con sonrisas, ¿no? ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿qué imagen nos da esto? Pretende realzar la autoestima, ¿no? Como que la maestra le está diciendo, tú vales, tú eres bonito, tú tienes brillo, tú tienes destellos, tú esto, tú aquello, ¿sí? ¿Qué es lo que le da valor a algo? ¿Qué es lo que le da valor a algo? ¿Alguien tiene bueno, ¿conocen las estampillas? Algo casi histórico ya, de los dinosaurios aparecen las estampillas. ¿De qué está hecha una estampilla? De papel. ¿Cuánto mide una estampilla? 2 centímetros por 1 centímetro. ¿Cuánto puede valer un pedacito de papel de 2 por 1? 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, no sé, acá. Pero muy poca cosa, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto se paga por una estampilla? ¿Sí? Vale, o sea, el material del que estamos hechos, el material del que está hecho algo, ¿le da su valor? No es el material del que está hecho algo lo que le da su valor. Si algo está hecho de oro puede que sea más costoso, pero a lo mejor una estampilla que está hecha de papel puede ser mucho más costosa que un anillo de oro. ¿Sí? No es el material del que algo está hecho. ¿Qué es lo que le da el auténtico valor a algo? Si lo analizamos en el fondo y en definitiva, el auténtico valor o el valor real de algo está dado por el precio que está dispuesto a pagar alguien que lo compra. ¿Y qué precio se ha pagado por la vida de cada uno de nosotros? La vida de Jesús. La vida de Cristo. Cuando ¿qué tanto esa persona, como, qué tan difícil es de alcanzar lo que uno quiere comprar? Ahí está entendiendo. Si es muy difícil de alcanzarlo, así nosotros de valor van a comprar, lo van a comprar. Exacto. Nosotros somos difíciles de alcanzar. Cuando yo creo que la autoestima es colocarle a la persona un espejo adelante, decirle, mira si eres bonito, si eres hermoso, si eres valioso, ¿le estoy aumentando su valor o se lo estoy disminuyendo? Se lo estoy disminuyendo. ¿Cuál es el verdadero valor de esa persona? El valor que Cristo pagó por él. Por lo tanto, si yo estoy queriendo promocionar el año de la autoestima en una escuela cristiana, ¿quién tiene que aparecer en el espejo frente al niño? Jesús. Cristo. Ese es el auténtico valor. Hay que cambiar los paradigmas de los colegios. Pero en el humanismo, las clases de escuela sabática. En el humanismo la persona tiene que ser exaltada, la persona tiene que ser alabada. ¿Eso significa que no valemos? No, valemos por lo que Cristo hizo por nosotros, pero no por lo que somos
por aquello de lo que estamos constituidos ni por lo que somos capaces de hacer, porque todas esas capacidades, ¿quién nos las dio? Cristo. Dios. Seguro que nunca encontraron ni leyeron un libro ni escucharon a alguien que les diga esa persona es tóxica. Es más, hay hasta dice personas vitaminas. Ah, hay personas vitaminas también. Ah, esa no la conocía. Ah, bueno, están las tóxicas y las vitaminas. Esa raya tiene la amarilla. Personas vitaminas. ¿Qué hay atrás de, o sea, atrás de este concepto, atrás de una persona tóxica, qué se entiende? Oh, ¿se me desconectó? ¿Qué se entiende? Que esa persona me va a hacer daño, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo tengo que guardar? Lo más lejos posible. ¿Es este el concepto del Evangelio? ¿Cuántas veces se presenta esto como si fuera realmente el Evangelio? Porque tienes que cuidarte, porque tú tienes que, Dios te ama mucho y vales tanto, entonces tienes que cuidarte, tienes que protegerte del daño que te puede hacer fulano y mengano, entonces tienes que mantener distancia. Que obviamente estamos hablando, o no sé si es tan obvio, pero lo dejo en claro, estamos hablando de personas que pueden ser tóxicas, llamadas tóxicas, en su modo de expresarse, en su modo de actuar. No estamos hablando de un caso de violencia física real, ¿sí? Donde hay violencia física, sí tenemos que ser claros y por el bien de la otra persona nos tenemos que alejar para que no siga en sus actitudes. Pero cuando hablamos de que una persona, bueno, o porque es chismosa, o porque sí, porque habló mal de mí, o porque pretende, ¿cómo es la otra palabra? Manipularme, ¿sí? Entonces me tengo que mantener alejado de esa persona. ¿Qué es lo que falta, o qué es lo que ignora ese concepto de pensar que la otra persona puede tener efectos sobre mí y me puede intoxicar a mí o me puede manipular a mí? ¿Qué conocimiento esencial, que lo hemos visto esta semana, falta en ese concepto? El concepto de que nadie puede entrar dentro de mi espíritu, que el espíritu es una unidad cerrada y sellada y nadie puede pensar por mí, nadie puede creer por mí, nadie puede decidir por mí. Eso ha sido colocado exclusivamente en la esfera de acción de cada individuo. ¿Sí? Entonces, para que las palabras de otra persona me intoxiquen, entre comillas, no solo las tiene que emitir la persona, sino que yo las tengo que tomar e incorporar para mí. Porque si yo no las tomo y no las incorporo, ¿cuánto me van a intoxicar? Nada, las palabras se las llevó el viento. El problema no es lo que dijo el otro, es lo que, como yo las recibí, como yo las procesé, como yo las interpreté. Ese es el problema. Entonces, las personas tóxicas, el único que se puede intoxicar es yo mismo me puedo intoxicar, no lo que otro dice. Es a través de lo que yo pienso, de lo que yo interpreto, de cómo yo evalúo lo que hizo o dejó de hacer la otra persona, entonces me voy a ver lastimado o dañado, ¿sí? Si yo digo, pero no sé, se me adelanta un coche y estoy manejando, no estoy pensando en una situación en la ruta, voy manejando y otro vehículo me hace alguna mala jugada, una maniobra que me pone en situación de peligro y empiezo a insultarlo y a decir, qué feo, en lugar de decir, pobre hombre, a lo mejor llevaba a su esposa que está a punto de tener familia y no le quedó otra más que hacer esta maniobra. ¿Cuánto me va a intoxicar el pensamiento de este señor tal vez tenía una urgencia y tuvo que resolverlo de esta manera? Eso no me va a intoxicar. Ahora, si yo empiezo a pensar,
desgraciado que me quiso, se quiso cerrar y quiso que lo choque, que esto, que aquello, eso me va a intoxicar. Ahí voy a estar angustiado, tenso, con la yugular bien infladita, ¿no? Pero si mis pensamientos lo procesan de otra manera, ¿cuánto me voy a intoxicar? Nada, ¿sí? Somos nosotros con nuestros propios pensamientos que nos intoxicamos. ¿Podemos dejarlas para el final, habíamos dicho? ¿Sí? ¿La puedes anotar? Ok. Bueno. ¿Puede una persona intoxicar a otra? ¿Cómo puede alguien intoxicar a otro? Solamente dándolo de comer o de beber o de inhalar o de inyectar una sustancia que sea tóxica. Pero las palabras ni se comen, ni se inhalan, ni se beben, ni se inyectan. Se incorporan a través de mi propio espíritu. Y si yo no lo hago, no hay ningún tóxico. O si las incorporo, pero las interpreto de pobrecita esa persona que está haciendo eso que no está bien, el problema es para ella, no para mí. ¿Sí? Pobrecita en el sentido de tener compasión, no de tenerle, no de decir, ¿sí? En el sentido de la compasión, de decir lo que le pasó a Jesús. Volvemos al ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro lo rechazó? Cuando Pedro lo negó, ¿sí? Ese mismo Pedro que horas antes había dicho, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y ahora 3 horas después, en el peor momento de Cristo, cuando estaba siendo juzgado, injustamente tratado, maltratado, Pedro lo niega. Y es tan bonito en el deseo de toda la gente cuando se describe esa escena en la que Cristo venía, la mirada de Cristo se cruza con la mirada de Pedro, y ahí Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que antes de que el gallo cante lo iba a negar. Y había tristeza en los ojos de Jesús. ¿Por quién tuvo tristeza Jesús? ¿Por él? Porque, ay, mi fiel amigo me rechazó. ¿O sintió tristeza por Pedro? Porque la serpiente lo volvió a picar a Pedro. Porque Pedro cayó nuevamente en la tentación. Él sintió pena por Jesús, por Pedro. Jesús sintió pena por Pedro, ¿sí? ¿Cuánto lo intoxicó a Jesús el rechazo de su amigo? Nada. Pero hoy por hoy, si vamos a un psicólogo y le contamos una historia así, nos va a decir, la gran mayoría, si no estoy poniendo a todos, pero va a decir, aléjate de esa persona porque es una persona tóxica para ti. Por diseño de Dios, nadie puede introducir pensamientos en tu mente. Eso es imposible. Ni siquiera Dios mismo puede entrar a tu mente, a tu espíritu y hacer las acciones que Dios colocó como exclusiva función del espíritu del hombre. Dios no puede pensar por ti, Dios no puede creer por ti, Dios no puede confiar por ti, Dios no puede decidir por ti. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién es el único que puede intoxicarme? Nadie excepto yo mismo. ¿De qué manera? A través de mis propios pensamientos, a través de los pensamientos de resentimiento, de control, de celos, o digamos los pensamientos que dan lugar a esas emociones. ¿Y quién recibe el pensamiento tóxico? Si yo estoy teniendo esos pensamientos y esas emociones, ¿quién los recibe? ¿El cuerpo de quién? ¿El mío o el de la persona sobre la que estoy pensando? La mía. Entonces, ¿quién es el único que puede intoxicarme? Yo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? La enfermedad o la disfunción de cualquier tipo o las emociones negativas, como habíamos dicho. Bueno, resiliencia.
resiliencia. Por el bien de los que están en YouTube, de los que están mirando por YouTube, podemos levantar la mano si les acercamos un micrófono. Allí. Entiendo de que es como sobreponerse frente a una situación traumática de resiliencia. Correcto. La capacidad, sí, la capacidad de sobreponernos ante una relación traumática. ¿Qué otro concepto tenemos? Tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Los diccionarios dicen, uno de ellos dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Otra definición dice capacidad, y de hecho la palabra está tomada de un término que se usa en la aviación. ¿Sí? Los que diseñaban aviones buscaban materiales que fueran resilientes en el sentido de que si el avión tenía un accidente y chocaba, los materiales sufrieran la menor deformación posible para preservar la vida de los tripulantes del avión. Entonces la resiliencia es la capacidad está tomada de la aviación y es la capacidad de un material, de un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Fue el impacto, se aplastó, pero enseguida se vuelve a estirar. ¿Sí? Aquí hay dos conceptos. Si entendemos resiliencia como lo planteaban allí Julie y Efraín, ¿no? Como la capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas y tolerancia a la frustración, no hay ningún problema. Ahora, respecto de esta definición que yo acabo de leer, la segunda, capacidad de un material para recuperar su estado inicial, lo subrayé ahí, recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. Ahí quiero que pensemos un poquitito más. Cuando nos sobreviene una situación traumática que no hemos elegido nosotros, ¿sí? Que hemos vivido, las situaciones, las circunstancias que nos toca vivir, ¿están bajo nuestro control o están bajo el control de Dios? Están bajo el control de Dios. Dios colocó bajo nuestro control todo aquello que pasa dentro de nosotros, pero todo aquello que pasa fuera de nosotros está bajo el control de Dios. ¿Dios elige nuestras circunstancias o no elige nuestras circunstancias? Yo creo que sí, que Dios puede controlar todo, puede dirigir todo. Exacto. Y la única razón para la que las dirige es para nuestro bien, ¿sí? ¿Conocen esa cita que Dios elige para nosotros lo que nosotros mismos elegiríamos para nosotros mismos si pudiéramos ver el fin desde el principio? Entonces, si el Señor si Dios dirige nuestras circunstancias siempre para nuestro bien, porque cualquier circunstancia que me toque vivir en la vida va a ser siempre para mi bien y para mi salvación. En este contexto, ¿qué significaría la resiliencia? Es decir, el propósito de Dios al permitirme ciertas circunstancias en mi vida, ¿el propósito de Dios es que yo quede igual que antes o que yo sea transformado y cambiado por esas circunstancias? Entonces, si nos van a enseñar, o sea, si la resiliencia va a significar que tienes que volver a tu estado original después de una situación traumática, ¿de qué sirvió? Nada. ¿Se cumplió el propósito de Dios? No. No. Entonces, en este sentido, tengamos cuidado porque
la idea no es volver a nuestro estado original. Entonces, insisto, depende el significado que le asignemos a la palabra, puede estar bien usada o no. Pero ese que le dan, siempre le dan ese del diccionario. Exacto. Casi siempre se usa con este sentido, por eso quería aclarar. Quería comentar de que... Pedir el micrófono, ¿vale? Solo comentar de que Ellen White lo plantea así, porque lo ocupaba en las predicaciones. Plantea de que todos tenemos que beber copas amargas. Entonces, el propósito de las copas amargas es para purificar a su iglesia. Entonces, podemos amargar más la copa o endulzarla un poquito más. La podemos amargar con nuestras quejas, incredulidad, falta de fe y de confianza en Dios, o la podemos dulcificar un poco más para que sea menos amarga de lo que es, a través de la fe, la confianza en Dios, la resiliencia. Si una copa no cumple su propósito, entonces viene otra para que cumpla el propósito en nuestra vida, que finalmente es la purificación y preparación para el cielo. Así lo plantea ella. Bien, muy bien. Exacto. La función de las copas amargas es cambiarnos, no dejarnos en la misma forma de antes, ¿sí? Es para nuestro bien, para que vayamos creciendo. Entonces, ojo con que después de las circunstancias difíciles, de los traumas, volvamos para atrás. No, la idea es ir para adelante, ¿sí? Si tú estás atravesando una enfermedad o una situación difícil, y como consecuencia estás desarrollando una depresión, y tu médico te deriva a un psicólogo y el psicólogo te dice que necesitas ser resiliente, ¿qué te está diciendo? Bueno, es un poco más lo que decíamos recién, ¿sí? Que necesitas volver a tu estado anterior, pero probablemente el Señor está permitiendo esta situación, o sin duda el Señor está permitiendo esta situación para que tú vayas un paso más adelante, no que vuelvas para atrás, ¿sí? El peso de gloria que habla Pablo. Ajá. Entonces, según la definición del diccionario, tendrías que recuperar tu estado anterior a la enfermedad o situación difícil. Si tú recuperas tu estado anterior, ¿te sirvió la enfermedad o la situación difícil para revelarte el estado de engaño de tu interior? No. Entonces, a la luz del propósito que Dios tiene al permitirnos enfermedades o situaciones difíciles, que el propósito es que sean una ayuda para que podamos ver y que podamos salir de nuestra ceguera y nuestra manera distorsionada de ver las cosas, de los engaños de nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, no necesitamos la resiliencia, ¿sí? Porque necesitamos avanzar. O sea, necesitamos crecer, necesitamos más que resiliencia, si se quiere. No volver atrás, sino que algo cambie y vaya para mejor. Poner límites. Mi metro, con mi metro. ¿Qué hay en cuanto a poner límites? En el sentido en que solemos decirlo, ¿no? A ver, en el sentido, habría que dar un ejemplo para poder, no sé si puse un ejemplo acá. Bueno, conforme al diseño de Dios del ser humano, ¿podemos ponerle límites a otras personas? No. ¿Puedo yo hacer que alguien deje de pensar de determinada manera? No. ¿O que deje de hablar de determinada manera? No. Puedo poner límites físicos, ¿sí? Que de acá para allá no pase, pero en general cuando hablamos de ponerle límites a alguien, hablamos de enfrentarlo y decirle, cállate, ¿no? No digas lo que estás diciendo. Lo cual es, digamos, yo puedo decirle, cállate, pero ¿eso va a hacer que la persona se calle? No. Entonces, se va a poner peor. Entonces, ¿qué tanto límite le puse? ¿Colocó Dios en cada uno la capacidad de ponernos límites a cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros, ¿sí? Sí. Los límites han de ser puestos sobre nuestras propias acciones, sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia acción. Ayer yo daba el ejemplo de
de cuando yo era estudiante, que me desesperaba tanto, me entraba tantos nervios pensando en el examen, que perdía el control sobre mí misma, perdía la capacidad de sentarme tranquila a estudiar, porque cuando estás muy nervioso no podés estudiar. Entonces, en lugar de intentar ponerle los límites a la profesora, que era la que me iba a tener que poner la nota, en lugar de intentar ponerme los límites a mí misma de sentarme a estudiar, yo intentaba ver cómo podía ponerle los límites a la profesora. Y eso es imposible. Al único que podemos poner límites es a nosotros mismos, ¿sí? Pero habitualmente decimos, tienes que ponerle límites a tal persona o a tal situación. Y lejos de poner límites, los límites son para con nosotros mismos y para con las demás personas. Cuanto más podamos acercarnos, tanto mayor bendición vamos a hacer para otros. Si estamos poniendo barreras y límites y manteniendo a los malos afuera, ¿cuál es nuestra función como cristianos? ¿Que somos cristianos solo para los buenos, para los que nos tratan bien? Jesús dijo, si saludáis a los que os saludan, ¿no hacen eso también los gentiles? ¿Qué bien hacéis? ¿Sí? Si yo estoy manteniendo lejos a los que no son buenos, ¿qué bien estoy haciendo? ¿Sí? Nuestra función para ser la sal de la tierra, para ser la luz del mundo, es llegar justamente a quienes más lo necesitan. Perdonarse a uno mismo. ¿Qué les suena? Sí. Dos preguntas en YouTube de la misma persona y van relacionadas al tema de los límites. Voy a leerlo completo. Dice, frente al maltrato verbal y emocional, uno es responsable del daño que le genera, paréntesis, dice ella, es un tipo de violencia. ¿El Señor quiere que nos expongamos? Hoy se sabe que las palabras negativas dañan la estructura del cerebro. ¿Cómo se explica eso? Y luego agrega, lo del daño estructural ha sido evidenciado en niños maltratados. ¿Cómo elige ese niño o mujer que no le hagan daño esas palabras? En el caso del niño, no, depende de qué edad. Hablábamos hoy que hay una edad en la que el niño ya puede tener un concepto abstracto. Mientras no tiene concepto abstracto, no puede despegarse. Pero una vez que sí ya puede empezar a pensar más, sí puede entender las motivaciones de esa persona y empezar a pensar de otra manera y empezar a decir lo que esa persona dice no necesariamente es verdad. Si alguien me está insultando, insisto, las palabras, en ese concepto no está entendido el hecho de que el espíritu del ser humano no es permeable a nada excepto a lo que yo le deje entrar. ¿Sí? Las palabras de otro no me van a golpear y no me van a provocar un daño neuronal, ni una transformación, ni van a generar neuroplasticidad, excepto que yo las incorpore. Y para yo incorporarlas, tiene que haber pasado por el proceso de evaluación entre verdadero o falso. ¿Qué pasa? El yo soy Dios, derriba o bloquea ese proceso. ¿Sí? Entonces cuando me insultan a mí, el ego sale y bloquea esa capacidad que Dios nos ha dado de filtrar la información entre verdadera y falsa, porque lo tomo como algo personal. Otra mano. Y en el caso de la violencia física. En el caso de la violencia física, tengo que salir lo antes posible de ese ambiente. ¿Cómo? En el caso de la violencia física necesito salir de ese entorno y ayudar a esa persona para que haga un tratamiento o haga lo que tiene que hacer para que cese con esas conductas,
pero lo hago por el bien del otro, no por el bien mío. ¿Sí? El bien de la otra persona es, yo me alejo para que él no siga haciendo daño, para que él no esté continuando en su conducta que le hace daño y le hace daño a él también. ¿Sí? Es muy típico esto en las mujeres. No me tengo que quedar ahí para que me siga golpeando. Tengo que correrme por el bien de la otra persona, me tengo que separar y ayudarlo desde lejos, desde donde ya no me pueda lastimar, ayudarlo para que inicie su proceso de recuperación. ¿Qué hay del perdonarnos a nosotros mismos? Empieza por el auto, ¿no? Sí. Ahora, cuando necesito perdonarme a mí mismo, ¿qué significa? Que antes de perdonarme a mí mismo, ¿qué tengo que haber hecho? Haberme acusado a mí mismo. ¿Sí? Y si me acuso a mí mismo, ¿qué diferencia hay con acusar a los demás? ¿Qué diferencia hay entre acusarme a mí o acusar a los demás? Ninguna. ¿Y quién es el padre de toda acusación? Satanás. El enemigo. Entonces, tenemos que empezar por entender de dónde viene que nos hemos estado siguiendo las sugerencias del enemigo de acusarnos a nosotros mismos. Y luego entonces no hace falta el perdón. ¿Eso significa que no voy a ver mis errores y arrepentirme? No, de ninguna manera. Necesito ver mis errores, necesito el arrepentimiento, pero de ahí a tener una actitud de autoacusación y vivir la vida amargada porque, hice tal o cual cosa cuando estaba en el primer grado de la primaria, y conservar por toda la vida pensamientos de autoacusación en lugar de confiar en Cristo y hacer el intercambio de vidas con Cristo y vivir una vida libre de autoacusaciones, esa es una diferencia. ¿Sí? El remedio para la autoacusación es la entrega de la vida a Cristo, y Cristo perdona. ¿Sí? Tanto a mí como a los demás. A los demás hablábamos esta mañana el concepto, ya lo vertimos esta mañana. Cuando entendemos el principio de que somos criaturas de Dios, y si alguien daña a una criatura de Dios, ¿a quién está dañando? A Dios. Entonces, ¿quién tiene que perdonar a aquel que dañó a una criatura de Dios? ¿Yo o Dios? Dios. Lo que habitualmente, o la forma como habitualmente se enseña el perdón es que yo soy mejor que vos, yo no cometí el error que vos, yo estoy por encima, vos que cometiste el error estás por allá abajo, entonces como yo soy tan buena y tan santa, yo te perdono el error que vos cometiste de mi propia bondad. Cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, ¿qué dijo? ¿Soldados, yo los perdono? Padre. Él, como ser humano, no perdonó a los soldados. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando habla del juicio de las naciones, él dice, porque estuve desnudo y me cubriste, estuve con sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Venid benditos de mi Padre. Pero ¿cómo, Señor? Si nunca te vimos desnudo, con hambre o con sed. Porque, y Jesús le dice, porque lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y después le habla al otro grupo, porque estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve con hambre y no me disteis de comer, apartados de mí. Y ellos reaccionan, pero ¿cómo? Si te hubiéramos visto, te hubiéramos asistido, pero no te vimos. Porque no lo hicisteis a estos, mis hermanos más pequeños, ¿a quién no lo hiciste? A mí. A mí. Bellamente explicado el concepto. Todo acto que hacemos, sea bueno o sea malo, se lo hacemos al dueño de nuestras vidas, a Dios. Entonces, si alguien
comete un daño, el perdón o la forma como tengo que perdonarlo es decirle, no es pecado contra mí, es pecado contra Dios. Ve a Dios y arregla tus cuentas con Dios. Yo soy tan pecador como tú y no, entre iguales no nos podemos rendir cuentas unos a otros. Ve y arregla las cuentas con Dios, no conmigo. ¿Sí? ¿Las anotamos y las ponemos al final a las preguntas? Sí, ya, mejor. Bien. Y creo que ya estamos terminando. En el libro Palabras de vida del Gran Maestro, hay un capítulo muy lindo donde se desarrolla la parábola de los dos deudores. Y ella, la señora White, dice muy claramente, perdonamos como somos perdonados, no porque somos perdonados. ¿Sí? Perdonamos como somos perdonados, no porque somos perdonados. Entonces, ¿cómo somos perdonados? Si Dios me perdona a mí, de esa misma manera tengo que perdonar al otro. Que Dios perdone al otro. ¿Se entiende? Dios me perdona a mí mis ofensas, de esa misma manera tengo que perdonar al otro. Que Dios le perdone las ofensas a él, no yo a él. ¿Sí? Si no me estoy colocando yo por encima del otro, cuando en realidad somos todos igualitos en estas situaciones. El perdón, y esto es muy lindo verlo. ¿Puedo repetir mi idea? La del perdón. ¿Cómo hemos de perdonar a los demás? Como Dios nos perdona a nosotros. ¿Sí? Y si Dios me perdona a mí, ¿cómo tengo que perdonar a la otra persona? Diciéndole que Dios te perdone, arregla tus cuentas con Dios. No, yo te perdono a ti. ¿Sí? Y esto es muy interesante verlo. Esto se ve muy frecuentemente en el consultorio. Personas que han sufrido un daño y dicen, pero yo lo perdoné. Pero su cuerpo sigue mostrando las evidencias de la enfermedad. Sigue mostrando. ¿Sí? Entonces, el perdón que nos hace libres y nos hace libres de enfermedad es no me has hecho daño a mí. En el momento en que, lo he visto tantas veces y tan clarito, en el momento en que el paciente entiende, y esto se suele dar bastante rápido, entiende que el daño no le fue hecho a él. Para entender eso tiene que entender que no es Dios, ¿no? Pero que el daño no fue hecho a mí, sino que fue hecho a Dios. Y a través del intercambio de vidas, deja en Cristo todo, automáticamente viene la paz, la liberación, y ahí realmente viene el verdadero perdón, y enseguida suelen resolver los problemas físicos asociados. El perdón que hace que quedemos libres de enfermedad es cuando tú le dices a la persona que te dañó, que no te dañó a ti, sino solo a Dios, y que arregle sus cuentas con Dios, y que no te deben nada a ti. Porque recuerden que Dios nos creó de modo tal que no podemos procesar una pérdida. Si alguien ha hecho algo que significó una pérdida para mí personal, no lo voy a poder procesar, me voy a enfermar. Cuando entiendo que la pérdida le fue hecha a Dios, ahí se procesa la información y yo quedo libre de ese constante malestar, de esa constante angustia que me genera. ¿Sí? Por eso es tan hermoso el plan de salvación, porque a través de un acto de fe, de un momento al otro, quedamos libres de todo daño que alguien nos haya hecho. Se borra nuestra historia y ahora tengo una nueva vida en Cristo y ya nadie me hizo daño, porque Cristo tomó sobre sí escuelas de terapia psicológica. Hay cuando yo estudiaba había más de 400, de esto hace muchos años atrás, ahora debe haber más de 800 o 1000, qué sé yo.
porque se siguen multiplicando. En la mesa hablábamos esta mañana de la EMDR y el mindfulness ahora está también muy en uso las constelaciones familiares y ya no les sigo el rastro a todas porque realmente son muchísimas. Cuando hay más de 400 remedios para una misma enfermedad, ¿qué nos dice esto del remedio? Que no funciona, que ninguno es efectivo, ¿sí? Y no es de extrañarnos porque ¿cuál es el único remedio que funciona? La vida de Cristo en el alma es la única solución para los problemas del ser humano. ¿Qué significa? Sí, que se desconoce el problema del ser humano, se desconoce que es uno solo el problema del ser humano y que la solución es una sola y que es Cristo, y las demás pueden ser pañitos de agua fría, pero no resuelven el problema de raíz. Todas tienen una mezcla de verdad con error. O las observaciones no se interpretan a la luz del conocimiento bíblico. El psicoanálisis, por ejemplo, observa ciertos fenómenos, pero le asigna interpretaciones erróneas. O se presenta parte de la verdad, pero se deja de lado lo más importante, como en el caso de la terapia cognitivo-conductual, donde se pretende modificar las conductas sin modificar la motivación y la causa de las conductas. Y ahí se terminó. Ahora sí, entonces, había algunas respuestas, algunas preguntas. Vamos a dar lugar. Rocío, tú tenías una. Sí, no, o sea, una pregunta me recordé de un texto de Utilizado por la gente que dice que Jesús siempre miró al ser humano. O sea que a pesar de las condiciones, creo que es ese capítulo donde él va recolectando a sus discípulos, va haciendo el llamado. Entonces, dice que a pesar de que él vio la humanidad de cada uno de ellos, su impulsividad, también su amor, su bondad, de todas las cosas que yo, las buenas y las malas, dice que el Señor jamás le restó valor al ser humano, siendo Dios. O sea, y dice que a pesar de todo eso, él siempre vio la imagen de Dios en cada uno de ellos y los trató con amor, con valor. Y eso es maravilloso porque, o sea, de repente uno como ser humano tan miserable, de repente uno dice, como que mira de repente quizás menos algo o cualquier persona y en realidad Cristo que era Dios mismo aquí en la tierra jamás lo hizo. Entonces como que es maravilloso. Para que no miremos con desprecio al ser humano, a eso te referís. Claro, y bueno, y también el tema de que también somos esa imagen de Dios y cada vez que hacemos algo a alguien estamos haciendo eso también a Dios. Entonces vamos a terminar, vamos a hacerlo con una oración, ¿sí? Sé que son temas difíciles, es como que cuesta convencernos de que estamos tan equivocados, ¿no? Sí. Porque cuando uno empieza a ver las cosas, empieza a ver, pero esto también, y esto también era distinto. Pero Dios nos ayude y nos dé un corazón sensible a la verdad y un corazón dispuesto a aceptar, a aplicar y nos siga dando más y más luz, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y que estemos preparados y en conocimiento de la ley de Dios para poder discriminar qué sí es verdadero de todo lo que nos ofrece el mundo y qué no es verdadero de todo lo que nos va a ofrecer el mundo. Vamos a terminar entonces. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias porque en medio de
la confusión reinante en este mundo, donde diversas teorías, ideologías, terapias inundan los consultorios o los sitios donde se hacen tratamientos. Tú nos has dejado una verdad, escrito está, una ley con la cual interpretar la Biblia, con la cual poder discriminar si realmente aquello que se nos propone como tratamiento es realmente efectivo porque está de acuerdo con el diseño como tú nos has creado, o si simplemente va a ser un paliativo que no va a resolver el problema de fondo. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, y no solo identificar, sino a poder recurrir a nuestro único Salvador, a poder ver nuestra necesidad de Él y recurrir a Él, porque Él, en la nueva vida en Cristo, tenemos la solución a todos los problemas. Amén. Que esa sea una realidad de nuestra vida. Amén. Que no sea solamente, que Cristo no sea solo la solución para las cosas de las que hablamos en la iglesia, sino que sea la solución para la realidad que vivo día a día en mi casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote también que nos acompañes y nos ayudes ahora en la preparación para el día de reposo. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por escuchar nuestra oración. Amén. Amén.